Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos aquí en Santo Domingo, en la Doctor Delgado 206, y en Santiago, en las carreras de Esquina Sánchez. Teléfono 580-1116 y 689-0363. Trabajamos por cita y por orden de llegada. O sea, usted puede llamar a esos teléfonos y al 687-3476 para que le den su cita. Y entonces así, usted no tiene que pasarse el día entero. A veces me da mucho apuro con la gente que no sabe y llegan a las 8 de la mañana, pero entonces ya encuentran mucha gente y tienen que estar ahí hasta las 3 o las 4 de la tarde. Y a veces hasta más tarde. Yo voy a Santiago, para el Cibao del Norte, para la región entera. Voy solamente una vez a la semana, aunque la doctora Laura Jaques está allá. Pero por alguna razón, todavía la gente quiere verme, pero se acostumbrarán, porque cuando, como dice el poeta, se acostumbrarán cuando ya no me vuelvan a ver. Perdón, no va a ser por ahora, pero bueno. Hay que acostumbrarse porque ella tiene los mismos conocimientos. El BTA es la clave. Y entonces, usted va, si usted viene cualquier día que no sea viernes, ya usted va a querer ir los viernes, pero si hay mucha gente que va los otros días de la semana, cualquiera que no pueda ir el viernes puede ir los otros días de la semana. Cualquier consulta me la hacen por teléfono y entonces realmente podemos ayudarlo aunque yo no esté allá. Las carreras de Esquina Sánchez. Otra cosa que le quiero decir con respecto a Santiago es que usted puede llamar durante la semana para que le lleven sus vegetales. Estamos tratando de proporcionarle los vegetales de las temporadas. No se dan los vegetales como uno quisiera siempre, cuando menos en invernadero. Y aquí, bueno, en invernadero, en Constanza y en Jarabacoa se dan en cualquier época, pero ya usted sabe cómo. Lo de nosotros son orgánicos y los orgánicos necesitan un clima especial. La acelga, la rúcula y la lechuga se están dando en cualquier terreno y en cualquier momento, y los tomates cherry. Pero también las carnes, los huevos, usted llama y los encarga en Santiago. Y le voy a decir por qué. Yo voy los viernes. Y entonces, si yo voy los viernes y los vegetales que llevo, pues la gente no se los lleva. Van a estar ahí sábado, domingo y el resto de la semana. Y usted sabe que los vegetales son muy perecederos. Se marchitan con mucha facilidad, a menos que lo fijen con un spray especial que hace que siempre se vean verdes como jarabacoa. Pues ya usted sabe, tenemos una parte importante de la comida, de la alimentación saludable. Así que usted puede llamar allá a los teléfonos 687-3476, 580-1116. Comida saludable, ejercicio físico, mucha agua y no hay peligro en seguirme, decía el Perínclito. Así que es preferible comerse una mata de lechuga o una mata de acelga que no estarse bajando cantidades de pastillas. Nosotros lo que trabajamos es con suplementos, no con medicina. O sea, con la medicina de Hipócrates. Alimentos, la esencia, lo que el cuerpo necesita. Hoy, como era de esperarse, tenemos que continuar con la parte de la neuropatía diabética. Recuerde que ya nosotros hablamos de nefropatía, bueno, parte de ella, los daños que produce la diabetes en los riñones, los daños que produce la diabetes
en la visión, por eso le recomendamos, si usted es diabético y tiene seguro, váyase aunque sea cada 6 meses. Yo sé que no hay tiempo, la gente no tiene tiempo para nada, pero la vista es algo muy delicada y cuando se pierde es muy difícil recuperarla. Así que si es diabético y está orgulloso de serlo, como mucha gente, váyase a chequear su visión, aunque sea cada 6 meses. El nefrólogo no me gusta para nada, porque no ayudan en nada a los pacientes, ni los diabéticos ni los que no son diabéticos. Hoy traje aquí algo muy importante y si pudieran, bueno, no van a poder hacer esto, un close-up. Le pregunté a don Clemen, ¿usted recuerda a don Clemen, verdad que sí? Le pregunté a don Clemen que aparte de trabajar con la modernidad, ¿cómo era posible que él, cómo era posible que a él se le daban tan bien? Los aguacates de don Clemen pesan, ahí tiene usted, eso es un BTA. Eso es un BTA que le hicimos a la tierra. Ustedes no van a poder distinguirlo, pero lo importante es que vea de dónde viene eso. Eso viene de los países. Porque lamentablemente aquí no se le hace BTA a la tierra. Hay que mandarla afuera. Por eso yo cada día estoy más orgulloso de aquella canción de Eduardo Brito que decía mi aldea. No voy a seguir cantando para que no apaguen el televisor. Pero él decía, mi aldea, todo el alma se recrea al volver a regresar. O sea, cuando él salía afuera a hacer una presentación y regresaba, se sentía feliz y contento cuando regresaba a su aldea. Él viajaba por barco. Ya usted sabe lo que le quiero decir con eso. Bueno, pues le pregunté a don Clemen que por qué los aguacates de él se le daban tan grandes. ¿Por qué los plátanos se le daban tan grandotes? Y entonces don Clemen me contestó que él no usaba agua nada más, que aparte del agua hacía esto, el BTA de la tierra para ver los nutrientes que a la tierra le faltaba. Entonces resulta que efectivamente las plantas, usted ve que describen en los libros, la espinaca tiene tantas cosas, la zanahoria tiene tantas propiedades, el mango tiene tantas propiedades y así sucesivamente. Todas las propiedades, todos los nutrientes que tiene la planta. Pero la planta no puede sacar los nutrientes del aire, la planta saca los nutrientes de la tierra. Y entonces si la tierra no tiene esos nutrientes, ¿dónde lo va a fabricar la planta? ¿Del aire? No se puede. Entonces resulta que don Clemen le hace también el BTA a su tierra. Y entonces ahí vienen los nutrientes que la tierra tiene y lo que le faltan. A veces hay algunos que están por encima, hay otros que están por debajo. Algo sumamente importante es lo que le llaman el pH. El pH es la concentración de hidrógeno, la cantidad de ácido que puede tener la tierra. Entonces resulta que hay terrenos que son muy ácidos, como el terreno de Higüero, donde yo tengo el invernadero, donde produzco los vegetales, y hay terrenos que son muy alcalinos, como en el Pelado de Asua. Entonces hay que sembrar frutos que se adapten a cada uno de esos ambientes. Pero aún así, la tierra del Pelado, ustedes recuerdan que hay una canción que también me gusta mucho, que es Nada es eterno en la vida. Y de acuerdo al anuncio que nosotros vimos, el uso constante de la tierra le saca los nutrientes. Las plantas le sacan los nutrientes a la tierra y entonces las plantas que vienen después no vienen con qué alimentarse. Entonces, rotación de cultivo, eso es muy importante, pero resulta que
¿De dónde recibe la planta los nutrientes? ¿De dónde los recibe? Fundamentalmente los que vienen en el agua. Los que vienen en el agua. Entonces, los nutrientes se acaban y la planta no puede incorporar a su estructura los nutrientes que supuestamente cada planta nos aporta. Entonces, por eso don Clemen le hace el VTA a la tierra. El VTA es el análisis del terreno. La palabra VTA es análisis del terreno. Los gringos hablan de terreno análisis. Entonces, como el cuerpo humano tiene un terreno, pero se llama terreno biológico, entonces dice biológico terreno análisis, BTA o BTA en inglés. Entonces, se le hace un análisis de suelo, un análisis de terreno, y entonces dependiendo de la cosecha, los expertos, los nutricionistas, aquí me firma don Lázaro, el doctor Lázaro Montaz, que es experto en nutrición vegetal, Entonces, le agregan a la planta realmente lo que la tierra necesita para que la planta lo incorpore. Hay otro técnico muy calificado que es el experto en patología vegetal, experto en enfermedades de las plantas. Y eso hasta cierto punto es muy importante porque al que tenga la posibilidad lo van a orientar. Y toda esa gente están ahí en Fersan, que es un laboratorio químico, producir abono. La producción de abono no es nada hasta cierto punto despreciable, todo lo contrario, porque evidentemente la tierra utiliza abono, utiliza nutrientes que son inorgánicos. La capacidad de la tierra es que la tierra lo envuelve como se envuelve la carne en un quipe. Lo cubre de una sustancia que se llama aminoácido, que es la piedra angular de las proteínas, y entonces usted lo ingiere y cuando llegan al cuerpo, el cuerpo lo ingiere también, lo asimila, lo metaboliza porque está envuelto. Si le dan hierro, calcio, por ejemplo, la sal de mina es una cuestión terrible porque eso es lo que tiene el cloro y el sodio no tienen más nutrientes. Entonces resulta que la planta coge el mineral cualquiera, el potasio, el sodio, el fósforo, lo que sea, y lo envuelve en una capa y entonces el cuerpo lo asimila mejor. Pues haciéndole el VTA a la tierra, entonces aparte del reguío que usa don Clemen, que usa el reguío moderno, entonces también le agrega a la tierra los nutrientes. Eso que trae como consecuencia, que los vegetales son hasta cierto punto tienen los nutrientes. Es como si usted tuviera un niño, le hiciera un análisis de laboratorio y el análisis de laboratorio le dice lo que necesita y entonces le da los nutrientes, el niño crece sano y fuerte y saludable, diferente al que está comiendo arroz, habichuela y de vez en cuando pollo gringo, una cosa blanca por ahí que le llaman leche, ¿verdad? Son cosas, cuando uno aprovecha los conocimientos científicos, además hay los recursos, pues eso lo pone a disposición del cuerpo y lo pone a disposición de las plantas. O sea que la piedra angular de una buena salud es una buena nutrición, y la buena nutrición se la damos con los alimentos orgánicos. Pues recuerden nuevamente que estamos en la Doctor Delgado 206, 689-0363, 687-3476, con su terapia de ozono, su terapia de quelación y la alimentación saludable. Recuerde que sin sol, como dice el poeta bueno hablaba así que el sol, pero faltaba el milagro de la creación. Entonces aquí yo le puedo decir, el milagro de la salud va a depender fundamentalmente de que usted coja o no sol. Si no coge sol no se seca, el cuerpo no incorpora los nutrientes como debe ser.
Todo el que no coge sol le da osteoporosis, porque no se forma adecuadamente la vitamina D3, que es la que incorpora los minerales a los huesos. Pues vamos a seguir hablando de la neuropatía diabética. Eso hay mucho de qué hablar, y realmente es un problema muy serio, en grado sumo, porque como todos los textos, y a mí hasta cierto punto me da mucha pena cuando veo gente utilizando los canales de televisión para decir que la diabetes es producida por falta de insulina del páncreas. Esa es la mentira más grande, que yo he podido oír. Esa es una manipulación terrible, y yo pienso que es un crimen de lesa humanidad, porque ponen los conocimientos al servicio de intereses mercuriales y van en detrimento de la gente. O sea, la gente oye a un señor científico diciendo que el páncreas produce insulina y que se destruyen las células betas de los isósceles de Langerhans y que entonces el paciente diabético no produce insulina y que eso es la responsabilidad. Esa es la mentira más grande. Que venga el científico más grande y me diga a mí que eso es mentira. Esa es la mentira más grande que se le pueda decir a una persona, que el paciente diabético no produce insulina. Es todo lo contrario. 99, señores, 99 de cada 100 pacientes diabéticos produce, el problema se llama el exceso de insulina. Y las complicaciones del paciente diabético la produce la insulina. Es innegable que la diabetes produce algo. Pero un paciente que no produce insulina, fíjense lo que sucede. Si usted se toma un jugo 100% libre de azúcar, supuestamente, ese azúcar sube en la sangre y entonces eso activa los riñones y los riñones abren una válvula y comienza a eliminar agua de azúcar. Ese azúcar no le hace daño a usted porque los riñones están eliminando agua de azúcar mientras el azúcar está elevada en la sangre. Lo único que le va a dar mucha sed y usted va a orinar mucho, pero está orinando agua de azúcar. Cuando el páncreas produce insulina, el azúcar que usted se come, el jugo 100%, la piña, la lechosa, cualquier tipo de fruta, el mango que usted se coma, la malteada que usted se come, el helado que usted se come, eso realmente le sube el azúcar en la sangre. El páncreas produce insulina para sacar ese azúcar de la sangre, pero ¿qué la hace? Hay gente que van felices y contentos, muy orondos. Yo tengo mi diabetes controlada, ojo pelado. La diabetes no se controla, la diabetes se elimina o no. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Produce insulina para que esa insulina entra al hígado, esa insulina hace que el azúcar entre al hígado y el hígado amasa, la almacena fundamentalmente en forma de triglicéridos, colesterol, y si usted sigue comiendo, entonces se la almacena en ácido palmítico. Por eso la diabetes, la mayor parte de los debutantes de diabetes, la primera crisis de diabetes se da en personas gordas, en personas obesas casi siempre. ¿Y por qué? Porque llegó un momento en que ya el hígado no tiene donde almacenar todo el azúcar que usted se está comiendo y entonces el azúcar rebota a la sangre. No es que la célula, como le dicen mucho por ahí, no es que la insulina hace sensible, permite que el azúcar entre a la célula, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. La insulina, la única célula que utiliza
azúcar son los músculos y lo utilizan cuando el músculo está en actividad. Si usted se da una llenura de moro de guandule con yuca a las 10 de la noche o a las 2 de la madrugada cuando sale de una fiesta, ¿qué va a hacer el cuerpo con todo ese azúcar? Pues simplemente se la manda, bueno, aparte de que le va a producir una indigestión, se la manda al hígado y usted va a dormir, y cuando usted está durmiendo los únicos músculos que se van a mover son los músculos de la respiración y algunos de la vía digestiva si usted se dio una llenura de lo que fuera. Entonces ese azúcar automáticamente va a amanecer en la sangre. Entonces por eso la diabetes, el azúcar en la sangre depende de lo que usted cenó, a la hora que usted cenó y lo que usted cenó. Pero yo, por ejemplo, yo que llegué, por ejemplo, llego a las 8 de la noche, llego a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde como algo, casi siempre sin almidón. Pero aunque yo comiera algo con almidón, que es muy poco, por cierto, entonces, ¿qué resulta? De las 8 de la noche que yo como algo con almidón, a las 6 de la mañana cuando yo me levanto, yo no puedo tener azúcar en la sangre porque el páncreas se ha encargado de sacarla y la manda al hígado para que el hígado la almacene, porque los músculos están en reposo, y si los músculos están en reposo no pueden quemar azúcar. Entonces, cuando usted le dicen, yo tengo el azúcar controlada, bueno, todo lo que entra tiene que salir. Eso es una ley de la vida. Todo lo que entra tiene que salir, no se puede quedar dentro. Si se queda dentro hay problema. Entonces, si usted se comió un mango de esos grandes que pesan 1,5 libras, usted se comió ese mango y le subió el azúcar en la sangre. Bueno, pues ese azúcar, si usted no está usando insulina o metformina, que es una insulina oral, entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo y le repito, los riñones activan un mecanismo y ese mecanismo abre una válvula y entonces comienza a eliminar agua de azúcar. Mientras usted tiene el azúcar elevada, pues los riñones están produciendo agua de azúcar, por eso le da mucha sed. Y como están trabajando, también al paciente le da hambre. Eso sucedía en el paciente diabético de antes. Perdón. Pero entonces resulta que como el páncreas está produciendo insulina, pero entonces el médico le da más insulina o le da pastillas, y entonces saca el azúcar de la sangre y se la manda al hígado. Perdón. Ese azúcar que usted ingirió no sale por ninguna parte. No sale por ninguna parte. Ese azúcar se queda adentro. Y el azúcar se queda adentro haciendo daño, porque el cuerpo convierte el azúcar que usted se ingiere, el cuerpo la convierte en alcohol. El alcohol destruye el envolvente. Ese envolvente que es de un plástico en los alambres cargan corriente, los nervios cargan corriente. Entonces en los alambres, eso es un plástico de petróleo. Usted le puede poner la mano, aunque tenga corriente, usted no la siente. Los nervios tienen un envolvente, pero es de grasa. Me recordaba una paciente. Eso es mielina, eso se llama mielina, fantástico, buena memoria. Pero resulta que esa grasa, el alcohol la disuelve. El alcohol la disuelve y entonces el líquido donde están los nervios es un líquido que está lleno de electrolitos. Los electrolitos son sustancias que producen electricidad. Eso entonces hace que los nervios entren en cortocircuito. Y entonces ahí vienen los célebres corrientazos que reciben los diabéticos. Al entrar en cortocircuito, la energía que deben transportar los nervios se pierde en el espacio intersticial. Y entonces ahí vienen las complicaciones neurológicas de la diabetes.
que comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas cardinales, que son orinar mucho, tomar mucha agua y comer mucho. Esos síntomas neurológicos, o sea, el daño que produce la diabetes, comienza mucho tiempo antes. Hay personas que no producen diabetes, que no tienen azúcar elevada y tampoco producen insulina. Mi caso, yo por ejemplo, si yo no tomo café, yo me hago una prueba de azúcar, pero yo me hago una prueba de azúcar con insulina también. Entonces resulta que mi azúcar se mantiene por debajo de 90, pero mi insulina está en 0 por la mañana. Cuando yo me levanto por la mañana, mi insulina está en 0, o sea, mi páncreas está completamente en reposo. ¿Por qué? Porque yo ni tengo diabetes, ni comí almidón en la noche, ni por la mañana. Si yo me tomo una taza de café por la mañana, que yo me tomo un jarro casi, entonces los niveles de insulina míos suben a 20. Suben a 20. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene la responsabilidad de sacar el azúcar del café, sacarla de la sangre. Yo me tomo mi batida de coco. Bueno, el coco tiene, ustedes saben que todos los vegetales tienen azúcar en una u otra forma. Entonces el coco tiene azúcar. Por eso yo a los pacientes diabéticos le quito el agua del coco. Entonces como yo licúo la batida de coco, la licúo con su agua, eso tiene azúcar en pequeñas cantidades. Si yo me tomo una batida de coco, por ejemplo, con granadillo, los niveles de azúcar son muy bajas. Son muy bajos. Entonces eso no me sube la insulina. Porque aparte de que el coco es grasa, mucha grasa y proteína, la proteína necesita un proceso de elaboración muy complejo, muy largo, diferente al almidón, diferente a la fruta, diferente a los víveres. Entonces, en ese proceso de elaboración, el poco azúcar que hay se quema, se consume. Entre las incongruencias que hay de la medicina, una es la siguiente. Dice el laboratorio de Amadita, por ejemplo, que los niveles de insulina en el cuerpo están de 0 a 29. Otros laboratorios lo usan de 3 o de 5 a 30 y algunos llegan más. Los investigadores de la medicina natural o de la medicina alternativa han encontrado que los niveles de insulina por encima de 5 producen daño en el cuerpo. La insulina es una hormona que tiene 3 patas. Tiene un factor de crecimiento, por eso los niños diabéticos que le ponen insulina crecen más, porque comen más, la insulina le produce siempre hipoglucemia y entonces el niño come más. Come almidón, pero también come otra cosa. Entonces esos niños crecen igual o más. O sea, la insulina no retarda el crecimiento en los niños. La insulina tiene, por supuesto, un factor, una pata metabólica, que es la de acelerar el metabolismo del cuerpo. El metabolismo se llama destruir lo que usted se come y entonces pide más. Y la tercera pata de la insulina es el factor de envejecimiento. La insulina es una hormona tanática, una hormona que induce al sueño eterno. Yo tengo efectos secundarios de la insulina. O sea, la insulina cuando entra al cuerpo se desintegra en sus diferentes componentes. Uno va a hacer un trabajo, otro va a hacer otro. Y yo he sacado 28 páginas de 8x11 de efectos secundarios, de daño que produce la insulina sola. O sea, si a un paciente le inyectaran insulina
paciente que no es diabético, la insulina sola produce 18 efectos, digo 28 páginas tengo, de efectos destructivos, efectos deleterios, efectos dañinos en el cuerpo. Y eso van desde la insulina por sí sola, alteraciones de la presión, aumento del colesterol, los triglicéridos, como sea, aunque usted no coma almidón, bueno, terminando en cáncer, pérdida de la visión. O sea, efectos de envejecimiento de por sí produce la insulina. Todas esas enfermedades que van a aparecer en los abuelos, y que van a aparecer en mí si llego a esa edad, lo produce la insulina y lo produce a cualquier edad. A cualquier edad lo produce. Un niño está creciendo hasta los 25 años usando insulina. Pero a partir de los 25 años comienzan a aparecer los síntomas de vejez. Hay un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque la insulina aumenta lo que le llaman el metabolismo y el catabolismo, que es la destrucción de las células. Se acaban las piezas, los repuestos en el almacén. El cuerpo tiene un almacén de repuestos. Yo mandé ayer la abuela, bueno, esta semana pasada, la abuela es una Lexus que yo tengo que va a cumplir 19 años, que cuando mi sobrina viene de los Estados Unidos anda el país entero, y entonces la mandé allá y se quedaron una semana con ella. Eso sí que la pusieron nueva, pero mire, la factura, ¿para qué te cuento? Es ahí que le dan a uno. Pero cuando te monten en el vehículo, todas las estupideces que yo he cometido comprando vehículos usados donde me engañan, simplemente no es necesario, no la necesito, porque es un vehículo que tiene todo el confort. Lo único que le falta es la neverita que tienen ahora los vehículos modernos. Pero como yo no soy un bebedor más que de agua, entonces, pues, ¿qué más da? Le falta eso a la abuela. Pero ¿qué va a suceder? Llega un momento en que yo la mando allá. Ay, doctor, la Lexus necesita tal cosa y no la hay. Hay que mandarla a buscar allá, a ver si queda en el almacén de allá de la compañía, porque son 19 años. Hay que ver si queda en el almacén y si no hay que fabricarla porque los moldes están ahí. Y se la fabrican. Ahora, si usted quiere, la pieza se la pone carabelita, lo que llaman eufemísticamente de recambio, y entonces le ponen una pieza china, y ya usted sabe lo que eso significa. Pues todo el daño, señoras y señores, yo sé, usted no sabe qué es diabético, no se me haga nunca, hay cosas que nunca debe la gente hacerse, pero no somos esclavos, como dice la canción, de aquel que nos paga ni que nos manda, no. Somos esclavos, cada uno es esclavo de la supuesta ciencia. Usted va donde un médico y el médico tiene la última palabra. Lo que el médico diga, eso es lo que va. Si usted tiene un familiar, o un amigo, lo que sea, usted mismo, nunca se deje operar de la tiroides. Nunca, nunca, nunca se saque la vesícula. Nunca se saque la vesícula. Y nunca use insulina antes de hablar conmigo. Nunca use insulina antes de hablar conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque la insulina tiene un factor de envejecimiento. Si a una persona, porque hizo una travesura por ahí alimenticia o se dio una llenura, porque la gente dice, romba directo al hígado, va directo al hígado, pero llega al páncreas primero. Llega al páncreas primero. Entonces resulta que si el azúcar le subió a 300 o a 400, si la insulina se la baja, se la baja en la sangre y se la almacena en el hígado. Como el cuerpo es mucho más amplio que la sangre, el cuerpo tiene más capacidad para almacenar todo el azúcar que usted quiera, pero llega un momento en que por alguna razón fallan algunos mecanismos, entonces el azúcar se queda en la sangre. Eso envenena el cerebro, entonces le produce lo que llaman un coma diabético. La cantidad de azúcar embota, destruye grandemente, emborracha, porque recuerde que el azúcar se convierte en alcohol en el cuerpo.
emborracha el cerebro, y al emborrachar el cerebro, el paciente entra en lo que le llaman coma. Un borracho cualquiera, el paciente pierde el conocimiento, y entonces hay que llevarlo urgente al médico y le ponen insulina. Y una persona que llega sin conocimiento a la clínica, lo primero que hay que hacer es tomarle una muestra de azúcar en la sangre. Y por supuesto, si tiene el azúcar en la sangre en 300 o en 400, inmediatamente hay que ponerle insulina. La insulina es salvadora, es como la cortisona en un momento determinado, ¿ok? Pero permanente es un venenazo, tiene que tener mucho cuidado. No se opere a menos que sea una emergencia. Eso de cirugía de corazón abierto, eso de cateterismo es un... La gente siente, señores, le voy a decir lo siguiente. Usted no me lo va a creer, como dicen los guaraguaos. La sensación de bienestar, como me decía una persona que se siente, cuando le ponen stent, no es por el stent que le pusieron, son las pastillas y las inyecciones que le ponen. Si no fuera por las inyecciones, las pastillas solo, es como el paciente que llega con un apendicitis, una crisis de apendicitis, corriendo. Vamos a operarlo y lo operan, pero le ponen una carga de antibióticos. Si le pusieran la carga de antibióticos, entonces no tienen que operarlo. Los síntomas, evidentemente, si usted dejó que el apéndice se le explote, entonces le produce una peritonitis, porque el apéndice se explota precisamente porque se infectó. Pero los antibióticos quitan la infección, no hay que sacar el apéndice. Pero bueno, como es una emergencia, el médico lo hace. Entonces, ahí hay muchos problemas, pero si es un apendicitis, bueno, lo llevan al hospital corriendo. Afortunadamente, muchos médicos dicen, bueno, el apéndice no se puede operar así infectada porque puede producirse una catástrofe. Vamos a ponerle antibióticos, le ponen antibióticos, los síntomas desaparecen, desaparece la inflamación del apéndice, entonces el médico decide operarla, cuando ya no es necesario, pero bueno, esa es la vida, no la he inventado yo. Pues la diabetes prolongada y maltratada, entre las enfermedades de los nervios que produce lo que llama radiculoplexopatía, radiculoplexopiatría amiotrófica diabética, amiotrofia diabética. Eso significa que afecta un nervio en un momento determinado, afecta un nervio y entonces los síntomas van a aparecer. Si le afecta el nervio patético, que es el nervio de las emociones, entonces el paciente le va a producir una parálisis. O si afecta el nervio facial también, o si afecta el nervio trigémino, va a producir síntomas relacionados con el nervio que está afectado, pero normalmente la diabetes afecta a todo el cuerpo porque la acidez que produce la diabetes está en todo el cuerpo. Entonces, puede producirlo eso. Afecta los nervios de los muslos, o sea, la radiculoplexopatía. Habla de plexos porque afecta determinados nervios en especial en ese momento. Afecta los nervios de los músculos, las caderas, los glúteos o las piernas, también conocida como amiotrofia diabética. Neuropatía femoral o neuropatía proximal. Femoral porque ustedes recuerdan que la diabetes afecta con mucha frecuencia los nervios de las piernas y los pies, pero a veces también afecta el muslo y afecta los nervios del muslo produciendo eso. Esta afección es más frecuente en personas con diabetes, por supuesto. Hay dos tipos de diabetes. Para mí que la diabetes es un proceso alérgico, y yo no he conseguido todavía el primer paciente, niño por ejemplo, el primer paciente yo no le he conseguido que no esté produciendo insulina. Entonces, en un momento determinado,
El trabajo de la insulina es sacar el azúcar de la sangre y mandarlo al hígado, más nada, ¿ok? Los síntomas suelen presentarse en un lado del cuerpo cuando es la plexopatía, aunque en algunos casos puede avanzar al otro lado. La mayoría de las personas mejoran al menos parcialmente con el paso del tiempo, a pesar de que los síntomas pueden empeorar o antes de la mejoría. Generalmente, esta afección se caracteriza por lo siguiente: dolor intenso y repentino en la cadera, muslos o glúteos, músculo del muslo atrofiado y debilitado con el tiempo, dificultad para ponerse de pie luego de estar sentado, hinchazón abdominal, evidentemente si el abdomen es afectado, adelgazamiento. Yo vi esta semana una persona que estoy razonablemente seguro, casi seguro que no es verdad que se va, porque se ve como muy VIP, que no es verdad que va a ver este programa. Él llega a mi consulta con todos los síntomas de una plexopatía, los síntomas típicos del paciente con la hernia. Él fue operado como de 5 hernias, pero él sigue con los mismos síntomas. ¿Y qué está él usando? Pregabalina. La pregabalina es un primo hermano de una droga que se llamaba la Vioxx. Vioxx es un producto que fabricaba la Bayer, que mató más de 7,000 personas, y eso quebró la Bayer. El Vioxx es el mejor producto para los dolores articulares, porque bloqueaba las terminaciones nerviosas del nervio, lo que se llaman los radicales COX. Entonces la pregabalina es uno de esos fabricados por otra compañía. ¿Y qué hace la pregabalina? Usted no siente el dolor. A mí me la indicó el neurocirujano que me operó de una hernia. Y yo le dije: ay, doctor, muchísimas gracias. Usted es muy amable, pero yo no tomo eso. Después apareció una paciente: ay, yo estoy tomando. Ay, pues yo tengo allá 2 frascos, pues no sabía que era eso. 2 frascos que compré y se las regalé. Si usted se quiere envenenar, no, porque que el dolor es muy fuerte, qué sé yo. Decía Leodán: el dolor es fuerte y lo soporto cuando pienso pensando en tu amor. Bueno, mononeuropatía, esa afecta un solo nervio. La mononeuropatía comprende la lesión a un nervio específico. El nervio puede ser roto, el torso de las piernas. La mononeuropatía, también llamada neuropatía focal, suele manifestarse repentinamente. Se presenta con mayor frecuencia en los adultos de mayor edad. A pesar de que la mononeuropatía puede causar dolor intenso o por lo general no provoca problemas a largo plazo. Es una gran noticia. Los síntomas suelen disminuir y desaparecer por sí solos en un periodo que puede ir desde semanas a algunos meses. Los signos y síntomas dependerán de cuál es el nervio afectado y pueden ser los siguientes: dificultad para enfocar con los ojos, ven visión borrosa, los célebres viscos, dolor detrás del ojo, un dolor retroocular, parálisis en un lado del rostro, una parálisis facial. Esa no se resuelve poniéndole plancha fría como hace mucha gente en el campo. Dolor en la tibia o en el peroneo o en la pierna. Dolor en la parte inferior de la espalda o en la pelvis. Parece es una radiculopatía. Dolor en la parte frontal del muslo, en la parte de adelante del muslo. También dolor en el pecho y en el abdomen. A veces la mononeuropatía se produce cuando se comprime un nervio. El síndrome del túnel carpiano es el tipo más frecuente de la neuropatía por compresión en personas diabéticas. Los signos y síntomas del túnel carpiano ya usted lo conoce: entumecimiento u hormigueo de los dedos o en la mano, principalmente el dedo. Todos los dedos menos el chiquito. El chiquito se salvó ahí por chiquito. Sensación de debilidad en la mano y una tendencia a dejar caer los objetos. Cualquier cosa lo deja caer. Ha habido muchas anécdotas precisamente de pacientes que le dan la cosa y lo... Concha, pero ¿por qué usted deja caer?
Y el paciente que no sabe lo que tiene realmente, no quiere que sepan que tiene esa debilidad. A veces lo inconden en forma hasta cierto punto incorrecta, pero bueno, y así se tarda en buscar la ayuda. Dice, ¿cuándo consultar el médico? Bueno, dice Martín, dice el chequeo un médico que lo ideal es no visitar el médico nunca. Yo siempre les recomiendo que visite, cuando menos si tiene tendencia o piensa que es diabético, visite siempre el oftalmólogo, el oftalmólogo. Los médicos clínicos no les resuelven el problema. Los muchísimos médicos por ahí naturales, realmente médicos que son naturistas, pero yo le voy a decir una cosa, no, aquí no es un asunto de tratar ni mucho menos, pero el asunto son los resultados. Los resultados. Hay muchísimo, yo veo muchísimo pacientes que llegan, y yo estoy seguro que también pacientes que van donde mí, pues yo tengo los juegos pesados, sobre todo con el asunto de la dieta. Hay gente que quiere que lo acicalen, que lo acaricien y qué sé yo. No. En la medicina el que no cambia todo no cambia nada, definitivamente. Entonces, bueno, pero el doctor fulano de tal a mí no me ponía a dieta. Digo, bueno, precisamente, ¿y por qué busca aquí entonces? No, porque resulta que la diabetes no me desaparece, que cada día se... Bueno, pero ese es una estrella de médicos. Jamás se me ocurre a mí, Dios me libre, hablar en contra de ningún colega, ni de ninguno. Entonces, ¿por qué vienen? Bueno, porque usted sabe que... Bueno, entonces aquí, el que no cambia todo, no cambia nada. Aquí ya yo, en la época en que yo trabajaba para ganarme la vida, para comer, ya desapareció, ya el pelado me mantiene. Entonces, yo quiero resolver el problema. Entonces, el que va donde mí y no hace lo que hay que hacer, a veces llega la gente, doctor, pero yo estuve aquí hace 20 años, usted está igualito. Digo, no estoy igualito. Eso es la emoción el cariño que usted me tiene. Pero nadie puede estar eterno ni 10, ni 15, ni 20 años después, nadie puede estar igual. Pero la gente me ve así. La cámara no me ve así. La cámara es una traidora. Pues dice que cuando le dé mareo también tiene que visitar el médico, cambio en la digestión, necesidad de orinar con frecuencia. Cuando disminuye también la función, la actividad sexual, la libido. Yo tengo una amiga que yo le digo, tú tienes la libido en el suelo. ¿Y qué es la libido? Una profesional haciendo una maestría. ¿Y qué es la libido? No tiene idea de qué es la libido, Dios mío. Profesional y haciendo especialidad, pero no sabe lo que es la libido. La libido es el driver, es lo que te impulsa a ti a buscar compañía, pero no compañía para abrazarte, no, compañía para tener sexo, es lo que impulsa por ejemplo, los animales a irse a caminar distancia buscando pareja para acoplamiento, porque es un exceso de energía que se produce y a ti te sobra y te da deseo de acoplamiento. Hay gente que dice, doctor, tengo la libido en el suelo. Libido no, libido es un cadáver. Tiene lividez cadavérica. ¿Por qué? Porque el libido es pálido, señores. Entonces el libido es la energía sexual, la que se le va al suelo a los diabéticos. O sea que evite la diabetes, porque si no, entonces usted se va a caer. La mujer solamente dice, saca la mano de ahí, o le dice al hombre, tú nada más te acuestas a dormir. O sea que el diabético se le muere la energía sexual, así que tiene que tener problemas. Y lo peor de todo es que si no controla la diabetes, aquellas sustancias que se usan para restaurar la función sexual no funcionan en el diabético. Entonces tiene que, por todos los medios, tiene que evitar
no controlar el azúcar en la sangre, como dicen los médicos. Lo que hay que controlar es la hemoglobina glucosilada y la producción de insulina. Eso es lo que hay que controlar, que la insulina, cada vez que usted se vaya a chequear porque tiene diabetes, exija que le haga una hemoglobina glucosilada y una insulina basal. Y otra cosa es depuración de creatinina en orina de 24 horas. Debían hacerle en menos, pero bueno. ¿Por qué? Porque son las 3 funciones que se alteran con más frecuencia en el paciente diabético. Vamos a unos breves mensajes de su interés, porque esta gente está nerviosa. Y volvemos.